Muchísimas gracias, Juan. Es bueno tenerte de nuevo por aquí. Señores, vamos a presentar a nuestros colaboradores en la mesa de hoy. Como decía yo al principio, es una especie de comité de sabios. Buscamos a personas en diferentes disciplinas que conocieran mucho sobre este tema y que pudieran aportar luz. Vamos a de nuevo llamar a toda la familia dominicana que todavía esté despierta a esta hora para que preste atención, porque esto nos interesa a todos los dominicanos. Nuestros invitados hoy son Juan Miguel Pérez, quien es sociólogo y educador egresado del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Universidad de Columbia. A mi derecha tengo a Taira Vargas, antropóloga social con especialidad en la realidad social de los barrios marginados. Más allá, a Vanessa Espaillat, psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja, coordinadora de las especialidades en psicoterapia, crisis y trauma de UNIBE USAL. Y a nuestro queridísimo, premiado aquí con un premio especial Gente que Transforma, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, médico dueño de la clínica que lleva su nombre en el sector de Cristo Rey, muy conocido filántropo dominicano. Vamos a presentar un informe para que sepamos de qué vamos a hablar en el día de hoy. Desde hace varios años es reiterativo el tema de la pérdida de valores en República Dominicana. Se habla de una desintegración social que permea a todos los niveles y que se manifiesta en la alta tasa de crímenes, violencia y corrupción que nos arropa. Las estadísticas no mienten. Según el último informe de las Naciones Unidas sobre muertes violentas, República Dominicana se encuentra entre los 20 países del mundo con mayor tasa de homicidios, incluso por encima de México, lo cual es mucho decir. Si nos vamos a la violencia en los hogares, solo el año pasado se produjeron 86 feminicidios y más de 50.000 denuncias de maltrato. En la parte institucional, cada vez salimos peor posicionados en las mediciones sobre corrupción. Según Transparencia Internacional, en una escala del 0 al 100, donde 0 es lo más corrupto y 100 lo más transparente, República Dominicana sacó un 29, muy pero muy lejos de pasar el examen. En el año 2010 se realizó un estudio de educación cívica y formación ciudadana con estudiantes de octavo grado de 38 países del mundo. República Dominicana quedó en último lugar. Una de las preguntas de este estudio cuestionaba a los alumnos su posición sobre los funcionarios que nombraban familiares en las instituciones públicas a su cargo. La mayoría de los estudiantes dominicanos consideraron esta práctica como correcta. ¿Cómo puede analizarse el fenómeno de la descomposición social en República Dominicana? ¿Por qué han aumentado tanto los índices de criminalidad en nuestro país y por qué, lejos de mejorar la institucionalidad, somos percibidos cada vez con mayor corrupción? ¿Qué influencia tienen las prácticas políticas corruptas de alto nivel en la pequeña corrupción del día a día? ¿Qué peso tiene la falta de oportunidades y la imposibilidad de ascenso social de forma legítima en la descomposición que hoy arropa nuestro país? ¿Quiénes son los mayores responsables de que la sociedad dominicana esté tocando fondo? El hashtag para que usted pueda comunicarse con nosotros a través del Twitter y emitir sus opiniones es RDTocafondoENM. Lo estamos viendo ahí, RDTocafondoENM. A todo eso que Diana acotó en el informe, podríamos agregar que tenemos 6 homicidios. El año pasado, aunque bajó un poco la tasa con relación al año anterior, 6 homicidios diarios, 6 personas mueren en forma violenta por homicidio. En República Dominicana, 567 suicidios también, eso se toma en cuenta. Y otra cosa que decía yo al principio, señores, en este estudio sobre pasaportes más aceptados en el mundo, son 93 posiciones. República Dominicana ocupa la posición 74 a solo 6 pasos de Haití, los últimos 2 países en América Latina. Guatemala está muy por encima, Honduras también están mucho mejor vistos que nosotros, y nosotros estamos junto con India y Uzbekistán. Y si les digo los países que están debajo de nosotros: Mongolia, Marruecos, Bután, Mozambique, Madagascar, Nigeria, Vietnam, etcétera. Estamos mal. Nos tenemos que dar cuenta que estamos muy mal y vamos en una espiral hacia abajo. Por eso vamos a analizar este tema. A mí me gustaría que alguien empezara diciéndome, ¿desde cuándo realmente está pasando esto en nuestro país? Porque hace 20 años podíamos quejarnos de muchas cosas, pero de que vivíamos en un país tranquilo, de que no veíamos la violencia que se ve en las familias, porque permea en todos los estratos sociales, como se ve hoy día. ¿Desde cuándo ha empezado todo esto? Mira, yo pienso que decir que hace 20 años vivíamos en un país tranquilo es un poco relativo. Sí.
porque la sociedad dominicana desde su surgimiento surge desde la violencia. Nosotros somos un país que, al igual que muchos otros países de América Latina, hemos sido formados culturalmente desde la violencia del momento en que los españoles pisaron esta tierra. Entonces, la historia nuestra está llena de episodios de violencia, de episodios de corrupción, de esa mezcolanza de la impunidad, la corrupción y la violencia dentro del sistema de relaciones internas en términos sociales, en términos familiares, pero también en términos estatales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que eso ha sido acumulativo. O sea, no es que ha sido de repente que la violencia irrumpe en la sociedad dominicana. Es una violencia que ha ido acumulándose a través del tiempo. Claro, mientras estuvieron los 30 años de dictadura, era fácil ocultar la violencia, porque había una violencia de Estado, ¿no?, que no permitía las otras formas de violencia. Pero en el momento que se abre el proceso y que termina la dictadura, entonces se hace más visible los problemas que estaban ocultándose dentro de la dictadura y que se han ido deteriorando por la falta de intervención. Pero sí es verdad que desde, diríamos, a principios de los años 2000, las cosas empezaron a cambiar de una forma mucho más dramática, porque en toda la época donde yo iba creciendo, y hace 20, 30 años, nos ufanábamos de decir que este era un país seguro, tranquilo, a pesar de todo eso, que es cierto, porque tenemos toda la historia, pero así también muchos otros países que hoy viven con muchísima más tranquilidad y orden. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Piensan lo mismo? Rapidito, porque nos vamos a una pausa para enunciar aquí el tema. Bueno, la historia, como bien dice Taira, es una historia netamente, la historia nacional, una historia de violencia que se ha ido incrementando a medida que también se ha ido agudizando las diferencias y las inequidades. Es decir, ese estadio de injusticia producto de la desigualdad en la distribución y redistribución de los recursos económicos, muchas veces consideramos que la violencia es únicamente aquella que se muestra físicamente, pero debajo de esa hay una que es todavía más dañina y es más omnipresente en los escenarios dominicanos, que es la violencia simbólica, aquella que utiliza mecanismos y símbolos que no necesariamente son concebidos como violentos, pero que generan un impacto, generan un trauma psicológico. Por ejemplo, en un país lleno de miserias y de carencias, utilizar de repente el despilfarro con los recursos públicos o bien tener la abundancia justo al lado de la carencia, genera dentro de uno y de otro violencias mutuas que van enriqueciendo precisamente esa historia subyacente y subterránea que está floreciendo lamentablemente en las calles dominicanas. Nos vamos a una pausa y vamos a continuar con este tema. Esperamos seguir contando con su atención y ya saben, nuestro hashtag RDTocafondoENM cuando regresemos. Comunícate con nosotros al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela@gmail.com y únete a nuestra comunidad social en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Esta noche Mariacela.
de Internet. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedas hacer con tus millas. Banco Popular, a tu lado siempre. El estilismo de María. Me gusta sacar del armario ese toque de moda para poner en cualquier ángulo de la casa, en los muebles, las cortinas y los revestimientos de paredes. Porque soy exigente, elegí cortinaje by Ángel Cabrera. Esta noche Maracela. Continuamos hablando en esta mesa sobre la descomposición social en República Dominicana con el hashtag a través del Twitter RDTocafondoENM. Doctor Cruz Jiminián. Perdón, Vanessa. Quería comentarte que a pesar de que esto ha sido un proceso histórico y acumulativo, para mí a partir del 2004, que hubo esa devaluación de la moneda de casi un 300%, se aumentó, vamos a decir, la diferencia entre el rico y el pobre. De repente, los empresarios pudieron hacer así de ajustar los precios y de alguna manera salir de la crisis, ¿verdad? Pero los sueldos siguen igualitos que en el 2004. Quiere decir que el pobre se ha hecho más pobre y la clase media prácticamente ha sido bienvenida a la clase pobre. Exacto. Es decir que a partir de ese momento, para mí, la delincuencia ha aumentado. Sí, que ha sido así. También, vamos a decir, la crisis a nivel de la familia han aumentado, porque en todas las instituciones que trabajan con familia, el factor económico es un factor externo que ha creado crisis dentro de la familia, porque crea estrés, crea, vamos a decir, desesperanza. Agresividad. Y usted va a su casa a violentar a sus hijos y a la esposa porque no tiene cómo realmente salir adelante y tener, vamos a decir, la posibilidad de ver como un proyecto de futuro la mejoría de su familia. Exacto. Entonces, los factores económicos no son, vamos a decir, lo que causan la violencia, pero sí son desencadenantes importantes en todas partes del mundo. Ahora mismo con la crisis bancaria que ha afectado al mundo completo, que lo hemos pagado la clase trabajadora, porque tanto en Europa como en Estados Unidos como aquí, todas las crisis la paga la clase trabajadora. Así es. Y eso es porque de alguna forma el sistema capitalista está vamos a decir, estructurado para protegerlos, para proteger al que más tiene. Y el más que está más abajo es el que paga las consecuencias. Entonces todo eso influye en que haya más violencia, que haya más descomposición, haya más abuso infantil. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Instituto de la Familia, que cuando se hacían las investigaciones de abuso infantil, ¿quién era el que más abusaba de los niños? La madre. Porque estaba sobrecargada, presionada, con unos conflictos infinitos. Y antes podríamos decir que era una familia matrifocal, porque la madre se encargaba de los hijos, los padres siempre están un poco ausentes, pero el problema actual es que ya no solo es el padre que está ausente, también la madre. Porque la madre, para poder mantener a sus hijos, tiene que trabajar más tiempo fuera de la casa, y esos niños, ¿quién los educa? ¿Quién les enseña a ser solidarios? ¿Quién les enseña a ser empáticos? ¿Quién les enseña a resolver conflictos
cuando están totalmente abandonados en los barrios donde están, Sí. porque la familia no tiene dinero para poder estar con ellos y estar tranquilos y se pasan el día entero trabajando. ¿Quién educa a nuestros niños? En todos los estudios que se ha hecho sobre feminicidios, los feminicidas son personas criadas en sistemas familiares muy defectuosos y muy disfuncionales, donde ha faltado realmente padre y madre. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Doctor Jiminián, usted tenía otra opinión, Cruz Jiminián. Sí, mira, ese estudio que se ha hecho, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál de todos? Eso no es verdad que República Dominicana es donde peor está la situación comparando con Haití. Eso no es verdad. No, peor que Haití no. Comparando casi igual que Haití. No. Casi. Eso era En los el pasaporte. pasaportes, Eso eran los pasaportes. Eso era otra cosa. Son pasaportes más aceptados en el mundo. Ok. O sea, nosotros estamos de los últimos. O sea, Pero de los como que quiera, presentan más pero problemas y como más quiera, objeciones. Como quiera, no tiene una calificación muy alta en agresividad. Lo que pasa es que este país está muy informado. Y la gente aquí, todo el mundo quiere ser periodista. Donde más interactivo hay para llamar a los medios es aquí. Entonces, donde quiera que pase la más mínima agresión, se informa. Los medios de acá, desde que pase cualquier mínimo problema, los mandan a los canales internacionales. Entonces nos están viendo como que somos salvajes y no es así. No es así. Yo te digo esto porque en el año 90, yo que estoy en Cristo Rey, que es el corazón de todos los barrios marginados, no se podía hacer medicina. Frente a la clínica, los pepes y los macheteros, banda de 40 y 200 jóvenes, se van con ametralladora y la policía no iba. Y yo pasé muchas dificultades. Últimamente esas cosas han disminuido. No quiero decir que no haya delincuencia. Sí, pero el otro día, acuérdese, doctor, todos los machetazos en el sector de... Bueno, es un caso aislado como pasó en Estados Unidos, que un loco mató muchísimos jóvenes. No, pero Entonces, eso no era un loco, eso es una banda. bueno, una banda, igual aquí en Estados Unidos. Eso es un caso aislado, pero no es el común de la sociedad. Sin embargo, tengo que decir que también en el año 90, esos jóvenes que trabajaban en la clínica pagándole 10 pesos diarios, uno se iba en una yola ilegal a Puerto Rico y 2 o 3 meses después venía con una jipeta, 5 mujeres y whisky. Y entonces exhibiéndose. Los otros se iban y quienes estaban llamados a detener esto eran precisamente quienes se beneficiaban, la policía de entonces. Entonces es un factor que ha sido incidente en esta sociedad. Entonces una juventud que no tiene oportunidad, excepto hacerlo mal hecho, irse fuera a hacer vagamundería y la otra... O meterse a la política. O la política. En la política, que son muy criticados los políticos, es una situación un poquito difícil de analizar. Fíjate que un político para llegar tiene que ser mentiroso. O sea, nadie puede llegar sin hacer miles de promesas. Y que vio no en va a el cumplir. estudio con los adolescentes que se les preguntaba sobre si veían como bien que cuando un político accediera al poder, llevara a todos sus familiares y beneficiara a todo el mundo, todos los muchachos dijeron que sí, que eso Porque es estaba lo bien. normal. Taira. Es lo normal. Fíjate qué pasa. Yo no estoy de acuerdo con que miremos los problemas de violencia, criminalidad y delincuencia solo de la perspectiva económica. Porque nosotros tenemos una sociedad donde hay problemas en cuanto al sistema de justicia. En una sociedad donde la delincuencia es impune, donde la corrupción es impune, tú vas estableciendo culturalmente un modelaje social, que es lo que pasa con estos chicos. O sea, tú vas viendo que está bien robar, que está bien hacer cualquier acción ilegal, siempre y cuando yo estoy pegado, siempre y cuando yo estoy relacionado con algún estamento de poder o de alguna forma puedo dar dinero para pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sociedad dominicana? Que se ha ido deteriorando un sistema de justicia que se ha deteriorado los estamentos de poder, el ejercicio de poder, porque aquí los gobiernos lo único que llegan y los que llegan solamente están preocupados por hacerse de dinero. Entonces,
todo el sistema de delincuencia. ¿De dónde vienen esos? Vienen de los mismos grupos, de todos los grupos sociales, excluidos y no excluidos. Pero muchos excluidos de ellos, y no excluidos. Sí. Porque no son, muchos vienen de los sectores pobres, pero muchos no vienen de los sectores pobres. Y como quiera, tú tienes una estructura que permite la delincuencia, que permite la corrupción. Y todo eso influye, ¿no? Entonces tú no puedes mirar el problema de la violencia y la criminalidad solo desde la perspectiva de la familia. El problema es mucho más profundo que eso. ¿Dónde está el problema? Porque tú entonces tienes el problema en la escuela, tú tienes el problema, una escuela violenta, una escuela con relaciones de maestros, estudiantes, estudiante, directores, estudiantes y maestros, sostenida en relaciones de violencia. En eso yo hice un estudio sobre el tema de la violencia en la escuela. Tú tienes una familia con relaciones internas donde el padre, la madre o la persona adulta no respeta al niño, a la niña en sus derechos, sino que todo el tiempo es imposición y castigo, corrección de conducta basada en la violencia. Tú tienes un sistema político sostenido en la violencia. Tú tienes un sistema de relaciones internas en las comunidades sostenidas en la violencia. Entonces, como todo eso de alguna forma permea toda la sociedad. Entonces, el problema ha sido ese. No se ha intervenido en la sociedad dominicana desde los gobiernos en el problema de la violencia. ¿Por qué? Porque todos somos cómplices. Exactamente. Todos estamos beneficiándonos de la violencia y de la criminalidad y la corrupción y la delincuencia. A pesar de que estamos con el grito al cielo. Pero no nos atrevemos a enfrentarnos por lo que decían los niños. Yo tengo un familiar que es político, yo tengo a alguien que está en el poder, yo tengo a alguien que es policía y yo no me atrevo a enfrentarme a ese poder. Los seres humanos en sociedad vivimos del reconocimiento del otro hacia nuestras acciones y hacia nuestra dignidad, que es nuestra manera de ser importante en una comunidad, es decir, de pertenecer a ella. El sistema de retribución, de reconocimiento a los esfuerzos y a los talentos en este país está totalmente distorsionado, está totalmente invertido. Es decir, que aquel del mínimo esfuerzo, el bulto, allante y movimiento, el tigueraje, es decir, todos esos mecanismos que al final buscan tener una visión distorsionada de los esfuerzos, de los méritos, provocan una generación de violencia tal que hace lo que un poco Taira decía, es decir, el sistema de sanciones culturales a esas transgresiones, no solamente a la ley, sino a lo que cualquier ser humano busca como reconocimiento a su labor, a su contribución. Uno de los clásicos de la antropología, Emilio Durkheim, decía que los crímenes al final juegan funciones en la sociedad porque estremecen y muestran los límites a partir de los cuales una sociedad acepta o no acepta una acción. Pero si esos crímenes no solamente estremecen, sino que son permitidos y a veces avalados por el poder político, por ejemplo, por la clase dirigente, entonces eso comienza a enviar mensajes de indulgencia, comienza a enviar mensajes de modelo, comienza a enviar mensajes de qué es lo dominantemente aceptado en una sociedad y qué es hoy deshonestidad. Es prácticamente un punto en el cual la honestidad es un inconveniente para hacer negocios, para incurrir en una buena nota, por ejemplo. Pero es que también, Diana. No, que quería saber qué influencia tienen todo esto. Pero siempre se habla de la falta de oportunidades, pero ¿cuáles realmente hoy día las oportunidades que tiene un joven de progresar socialmente o de desarrollarse personalmente? ¿Cuáles son las oportunidades que les da esta sociedad? Y si hoy hay menos que antes. Sí, porque les decimos a los jóvenes, prepárate, estudia para poder salir adelante. ¿Eso se aplica en este país? No, la reproducción social es prácticamente perfecta. Pero además tú te vas alejando de las oportunidades territorialmente. En eso se destacan los informes de desarrollo humano que estuvieron haciéndose, donde tú, a medida que tú te alejas del centro de la ciudad y te vas alejando hacia las provincias y a las zonas rurales, tienes mucho menos oportunidades de desarrollo, porque tú no tienes posibilidades de estudio. O sea, si tú eres de un campito, de una loma, y aunque estudies, tú, ¿cómo consigues un empleo?
Si tú no tienes relaciones políticas, si tú no tienes relaciones con estamentos de poder, ¿dónde vas a conseguir un trabajo? De hecho, nada más hay que ver que hay muchos choferes de carros públicos que son ingenieros, hay muchos choferes de carros públicos que han estudiado taxistas. carreras universitarias, Sí, pero no taxistas tienen que son oportunidades. médicos, sí. No Yo tienen estuve oportunidades. Antes de ayer, visitando el Capotillo, no el Capotillo que se ve afuera en la calle, por los callejones, donde vive, en cualquier manzana esa, vive más gente que un barrio cualquiera de gente de clase media, en hacinación total, por cañadas. Ahí que yo vi, en cada colmado, 10 y 15 jóvenes con 20 tatuajes, 5 aretes, Ya. en pantalón y una pistola. Eso es. 15 metros más adelante, Así es. la misma escena. Eso yo lo viví en el Capotillo antes de ayer, que fui para ayudar a una viejita. Yo cogí temor. Pero hay miles y miles de jóvenes. Pero Exacto. también viví lo mismo en la Cañada del Diablo, que queda por el Mercado Nuevo metiéndose para allá adentro, que ninguno de ustedes se va a atrever a entrar. Yo entro porque yo nací en Samiente. Claro. Pero es difícil. entonces, doctor, es lo que estamos diciendo. Y a mí no me gustaría dejar este sabor en la mesa de que no hay esperanza, porque la violencia está incrustada en nuestro ADN, Porque somos corruptos de porque nacimiento. somos corruptos No, de no es de nacimiento, no es de o nacimiento. bueno, o porque es acumulativa y porque al paso que vamos no hay esperanza. A Es mí me gustaría- importante lo siguiente, así mismo como en la familia, si tú quieres educar a tus hijos, tienen que haber consecuencias, tiene que haber justicia, igualmente en la sociedad, que es lo que se estaba planteando aquí. Si no hay justicia, no vamos a tener una sociedad que funcione. Y la justicia no es nada más la que se implementa desde las cortes y los juzgados. La justicia es el salario que tú cobras por tu Pero claro. trabajo. Pero El ponte a la pensar si los justicia- maestros, que se supone que deben ser los modelos de los niños y las niñas, viven en la miseria. ¿Qué tú puedes esperar? ¿Cómo va un ¿Qué van niño a a ver querer un ser niño? maestro? Exactamente. Pero lo peor que ustedes nos han dicho es la falta de un empleo a ese joven. ¿Qué importa gane mucho o poco? Es que no hay oportunidades. Entonces un joven de 17 y 18 años que no ha ido a la escuela, que no hay ninguna posibilidad de conseguir trabajo, ¿qué va a hacer? Un solo caso de impunidad a un acto grave de corrupción pública puede tumbar el 4% del PIB que se dedique, no 4, no, un 8%. ¿Por qué? ¿Cuántos Porque al casos final, hay sin los resolver? casos, y van a seguir sucediendo, porque al final usted puede tener un aula perfecta, puede tener una familia impecable, y si al final la calle contradice esos dos Eso es lo que lugares está de enseñanza, le van a hacer más casos los niños, las niñas, los adolescentes a la calle, porque al final es en la calle donde se juega la vida. Aparte Pero de las además tú consecuencias- tienes los grandes dirigentes, expresidentes, exfuncionarios con casos, expedientes en la justicia que fueron cerrados. Exactamente. ¿Qué mensaje tú le mandas a los niños, a las niñas y a los jóvenes? Si vas a robar, roba mucho. Exacto. Aparte de todas las consecuencias, hemos hablado de la parte moral, la parte, ya no tenemos más tiempo, pero las consecuencias emocionales, Claro. como decías tú al principio, o sea, la gente, notamos que el dominicano está más agresivo, que el dominicano está perdiendo la paciencia con más facilidad, que está agrediendo al otro de una forma que nunca se había visto. Entonces uno se pregunta, es que vamos a seguir en esta espiral hacia más. Esto es una- ¿No hay esperanza? Sí, ¿Qué hay tiene que esperanza, cambiar? hay esperanza. En poquitas palabras. Hay esperanza. Primero, lo que se está haciendo en la educación tiene su efecto positivo. Claro. Ahora, ¿qué debe hacer un presidente? Generar fuentes de empleo fría y segura para que los jóvenes tengan oportunidad. Mira, hay esperanza porque en este país no todo es gris. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo que son de gran valor en las comunidades. Y yo le destacaba a Juan Miguel ahorita, aquí hay provincias y comunidades con índices bajos. Por ejemplo, en Santiago Rodríguez los índices de violencia son mínimos. Y un elemento que se asocia a eso es que Santiago Rodríguez es la provincia de la música. Entonces, hay esperanza porque hay gente haciendo esfuerzo de la nada, sacando desde abajo, comunidades construyendo sus propias escuelas, escuelas haciendo ejercicio de trabajo comunitario, pacífico, artístico y deportivo, sin recursos. Eso es lo peor. Solos. ¿Cómo no hablar de esperanza un 24 de abril? En los momentos, en los más oscuros de la historia nacional, un puñado de hombres, como decía Martí, fundó el decoro de todo un pueblo. Aquí hay reservas, aquí hay movimiento, aquí hay fe, No lo vemos en la política aquí hay esfuerzo, prácticamente. pero vendrán Casos historias aislados, e pero historias, no en como general. decía
precisamente Francisco Alberto Camaño, nadie sabe con certeza lo que puede ocurrir en un país como República Dominicana. Eso sí es verdad. Vanessa, para concluir. También hay grupos de jóvenes que están haciendo la diferencia y que despiertan la posibilidad de tener esperanza y que se han hecho grandes cambios aquí. Por ejemplo, se prohibió que se hiciera la cementera. Gracias al grupo de los jóvenes. Movimientos sociales. Y el 4%. Exactamente. Y ahora, Los grupos de se va a jóvenes son evitar grupos que nos sociales. quiten el derecho a querellarnos. Claro. Eso con toda seguridad. Que hoy Está se por conoció en el verse. Senado. Hoy se Está conoció en el por Senado. verse. Pero Más es vale. importante que volvamos a tener justicia y que Eso los sí. corruptos sean llevados a la cárcel. Y que los salarios mejoren. Que los salarios mejoren. Y eso depende del empresariado. El empresariado no ha subido los sueldos. Ha mantenido los sueldos del 2004 después de una devaluación de un 300%. Eso es imperdonable en un Entonces, país como eso también genera violencia. No solamente el aspecto económico, como decía Tajira, está el aspecto de la justicia, pero los empresarios también tienen una gran cuota de la responsabilidad de lo que está pasando aquí en la violencia, porque no hay Muchísimas posibilidad. gracias, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber discutido este tema. Este tema da para muchas mesas, no para una. Pero me gusta esa nota de que sí hay esperanza y aquí pudimos ver en cuántos caminos la hay. Muchísimas gracias. Señores, nos vamos a una pausa y tenemos el monólogo de Yera Logando para terminar con una sonrisa. Ya regresamos. Comunícate con nosotros al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela@gmail.com y únete a nuestra comunidad social en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Esta noche María